Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión, agradezco la confianza y exijo la vigilancia. Yo sí creo en que los elementos de contrapeso, sistema presidencial o sistema parlamentario o figuras semiparlamentarias coadyuvan a un mejor ejercicio democrático de las instituciones, de eso no tengo duda. Por eso decía aquí que el ejercicio de la acción penal solo ha sido exitoso en América Latina cuando es o una autonomía constitucional o se inscribe en el Poder Judicial, y que en la realidad nunca funcionó bien inscritas dentro del Poder Ejecutivo, aun y cuando tenía una autonomía técnica. No alcanzó. Esa es la experiencia y sobre esa es mi convicción. Los grandes problemas que ha padecido México y la sensibilidad que tengo sobre lo que significa las víctimas y las pérdidas humanas de toda la descripción que usted ha hecho de los hechos fundamentales en México y otros más, creo que deben ser atendidos como han sido, mejorado, con mayor transparencia y mayor ímpetu. Pero también estoy convencido que la mejor forma de solucionar esos problemas es generando una institución para que no se repita el halo que pareciera de impunidad, la no resolución. Nuestras capacidades de investigación, en la forma en que se construyó el inquisitivo, la manera de integrar el expediente, el Ministerio Público, en el mal entendimiento constitucional de conducir la investigación, se volvía juez y parte. Yo investigo y yo acuso. No hay manera de que yo tenga una reflexión intermedia entre la integración del expediente, la coordinación y el proceso, primero el previo, para ver si se dictaba otra forma de prisión, y la continuidad del inicio de la cabeza del proceso. No había manera de una crítica específica sobre cómo se estaba investigando y de qué manera se estaba investigando y cómo se llevaba el juicio. Por eso no funcionó. O sea, no es una casualidad ni una invención mexicana, sino simplemente ha sido, en estándares internacionales, el tener un proceso garantista que pudiera generar, primero, reducir los elementos constitucionales para poder sujetarte proceso, judicializar la investigación, eso es nuestro juez de control, y tener las capacidades de poder llevar con éxito los juicios en los delitos más delicados. Es increíble que en el inquisitivo un delito muy menor se integraba exactamente con uno de alto impacto, igualito. Por eso teníamos miles y miles y miles de expedientes. Cuando tú quieres disminuir las facultades de una institución, dale muchas, aunque le des muchos recursos, dale muchas facultades y dale mucho trabajo. Simplemente lo que haces es que la institución no tiene las capacidades de reinventarse y ser funcional. Eso pasó. Hay estadísticas concretas desde el punto de vista académico. No tenemos una cultura de política de justicia a nivel del Estado mexicano como tal. Pongo el ejemplo de mi experiencia cuando construimos, senadora, el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Yo soy un convencido que un cáncer importantísimo que tiene el Estado mexicano es que tenemos que erradicar de manera sustancial, con instrumentos válidos, el sistema anticorrupción. Y también estoy convencido de lo que se hizo como sistema anticorrupción, es un sistema inteligente que se autocorrige, genera políticas públicas. Pero cuando estábamos ahí, y usted es testigo, no se tenía de parte del Estado mexicano un elemento sustancial de política de justicia y una estadística real sobre los elementos objetivos, subjetivos y verbos rectores de los tipos penales. Si estaban funcionando bien o no, si estos elementos habían asertividad y si lo que estábamos haciendo es dejar impunes a los delincuentes o condenando a los inocentes. No lo teníamos y hay que construirlo. O sea, no solo es una fiscalía y la capacidad de investigación, sino tenemos que cumplir el concepto constitucional que se llama sistema. Y los sistemas que hemos un poco llevado a muchas materias en la materia constitucional, pocos son los que funcionan como tal en las concepciones modernas, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, de lo que significa un sistema. Un sistema es un ente, no es un órgano, no es una burocracia, que genera políticas públicas asertivas, se revisa a sí mismo anualmente, corrige y transparenta ante la sociedad cuáles son los elementos objetivos o subjetivos de que esté funcionando bien. Hoy no podríamos decir de ninguno de los tipos penales de alto impacto qué es lo que está funcionando. Si lo que no funciona es el tipo penal, si lo que teníamos que cambiar, como lo hicimos, fue el proceso adjetivo, si lo que no, convencido yo, de generar mejores capacidades de investigación. ¿Qué propondría yo en delitos de ese tipo?
y lo pondré a la mesa con los especialistas y escucharé a todos, porque creo yo que lo importante es la migración de la Procuraduría a una Fiscalía. Urge es tener a la mejor fiscalías especializadas, pero no solo por nombre, sino en una conversión de un ente específico de investigación, que su matrícula sea construida entre las universidades, los parámetros internacionales, los protocolos y la misma fiscalía, para decir cuál es el desahogo de cada uno de esos delitos. Es multidisciplinario, no es un tema solo de abogados, es un tema de capacidades para poder probar en estos delitos de alto impacto, como los que mencionó, para poder generar y colocar los recursos públicos de manera más eficiente y eficaz para resolverlo. Y que todos los demás delitos que no son de alto impacto, por eso se hizo la reforma constitucional, que te dan instrumentos. Estos instrumentos te dan para llegar a la resolución de conflictos de una manera de no llevar a juicio, y te pone claramente, ¿no?, el convenio, ¿no?, el abreviado o los recursos que pueden resolver el problema antes de que se hubiera cometido. En conclusión, estoy convencido que el reto es enorme, pero que lo que les sucedió a las procuradurías, tanto la federal como las locales, es que al no tener un mandato de modificación de estructura, que solo lo puedes hacer por la ley, y que solo lo puedes hacer en cumplimiento de los principios constitucionales que pusimos en el sistema penal, es como pudiera resolverse en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, la estructura de lo que significa hoy llamada Procuración de Justicia. Si sigue la misma inercia, no habría manera. Mi visión es que cuando llegaban a las procuradurías, lo que sucede es que de los enormes problemas que existen, te metes en lo urgente y importante y dejas de ver lo importante y la prospección a futuro. Y que el gran reto que tiene ahorita la Procuraduría es llevar con atingencia lo que ya está, pero llevar al modelo a lo que necesitamos, y un diagnóstico sustancial dentro de la misma Procuraduría de qué es lo que está funcionando bien y lo que está funcionando mal, y que la iniciativa, y lo digo con mucho respeto, que se mandó de Cámara de Diputados, mejor tendríamos que empezar algo completamente nuevo con una reflexión. Eso, en mi visión, y me hago responsable de mi dicho, me parece más una simulación. O sea, llamar subfiscalías, que me parece hasta el término, el concepto inadecuado, como fuera subprocuradurías. Entonces íbamos a tener subfiscalías, pero fiscalía de delitos electorales, subfiscalías, pero fiscalía de anticorrupción. Cambiarle nombre a la institución no es suficiente, eso es una simulación desde el punto de vista jurídico que viola los principios constitucionales, y lo que tenemos que hacer es una institución que surta la eficacia de los principios constitucionales. El acusatorio en el mundo, como un sistema garantista, que hay críticas a favor y en contra. Me recuerdo, senador, hace 20 años, cuando Derechos Humanos, el Ombudsman, se hizo el Ombudsman en favor del delincuente, se decía hace 20 años. Hoy están diciendo que el acusatorio se hizo en favor del delincuente, y no se está entendiendo una democracia en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Porque al disminuir las capacidades de llevarte a juicio, constitucionalmente hablando, tienes que tener por eso explícitamente la presunción de inocencia. Los medios de comunicación con responsabilidad de tratado, porque lo único que te lleva a juicio es que hay un hecho que se califica delictivo y un indicio de que pudiste participar o tú lo cometiste, y no como antes, que tenías que hacer la presunta responsabilidad del cuerpo del delito. Son dos elementos probatorios completamente diferentes que, si evolucionamos a la cultura y entendemos que el ejercicio de los derechos humanos no es un derecho de tolerancia, sino es un derecho de respeto, que si entendemos que los derechos humanos nos gravitan día a día, y que esencialmente, en un elemento subjetivo, de que sobre toda razón debe de haber un medio probatorio que te quite de duda que estás dejando a un inocente en la cárcel o que estás dejando a un delincuente en la calle. Sobre esos elementos es lo que debes de construir hacia atrás. Y las capacidades de investigación del Estado, que no tenemos, y lo digo con seriedad, no las generamos, y generamos 8 años de tránsito sobre la evolución en el adversarial, 8 años, pero que las capacidades institucionales no se dieron. Y hay muy buenos ejemplos en los estados en donde hay fiscalías pues, que les cambiaron el nombre, cursos que se les dan a ministerios públicos en la oralidad. El tema de la oralidad es no entender la teoría del caso. La teoría del caso es un sistema que te da a todos los investigadores, y tú decides, fiscal, y tienes que ser responsable. Por eso insisto que es un tema de instituciones y no es un tema de personas. Ahí tú decides con qué elemento construyes tu teoría del caso, y la víctima
y el presunto responsable generan en automático la capacidad de defensa porque conoce inmediatamente los argumentos. Y la argumentación jurídica es completamente diferente porque las pruebas únicas que puedes hacer valer es esa etapa del proceso, no el de la carpeta de investigación. Y el proceso anterior era el de la averiguación previa, desahogada en el proceso. Parece un juego de palabras, es completamente diferente. Permítame hacerles esta reflexión. Es exactamente igual que cuando se modificó el artículo 1 constitucional. Nosotros no teníamos control difuso, teníamos control directo constitucional. Y cuando yo litigaba en los 80s y en los 90s, encontrar una violación directa a un artículo constitucional para que la Corte conociera era especie en extinción, lo más raro del mundo, era el 1416, fundamentación y motivación, un problema de legalidad y se acabó. Y punto. Todo lo demás después de la Constitución no existía. Entonces tú decías, si yo hubiera salido de la universidad y hubiera dicho yo quiero ser constitucionalista, me hubieran dicho vete a la academia. O si dices quiero ser un constitucionalista, puedes ejercer la profesión. Yo creo que debe constitucionalista en materia penal, constitucionalista en materia laboral, constitucionalista en materia mercantil, por materia, tratándose de derechos humanos. Y debes tener la capacidad de entender que cuando estás tratando un problema identificador, uno, o está en tratado internacional, o está en la Constitución, o dos, al no estar en el listado un tema de dignidad humana, ahí está un asunto de derechos humanos, por lo tanto, hay una argumentación constitucional y una forma de desahogarse. Así se debe entender también una construcción de fiscalía. Día a día ese fiscal tendrá que entender qué asuntos, cómo lo arma en un profundo respeto a los derechos humanos y lo que tenemos que generar son esas capacidades como Estado para poder evolucionar. Y muchas cosas más, si ustedes me hacen el favor de ratificarme, será la construcción con ustedes, con la sociedad civil, con las organizaciones, porque el equilibrio y la socialización es la mejor manera de persuadir. El elemento sustancial de una sentencia es la persuasión. ¿Qué significa la persuasión? Que las partes que acudieron a un juicio se sienten satisfechas con la resolución. No si me dice la razón o no. Y eso lo da la argumentación y la eficacia. Hoy se pensaría que lo que se tendría que hacer es una procuraduría de resolver los problemas puntuales que dañan a México, pero no está resolviendo el problema ni a mediano ni a largo plazo. Hay que atender los dos, hay que hacerlo con seriedad y sobre todo hay que ver una visión de Estado a futuro. Espero que le haya contestado, senador.